Es posible que hayas visto personas jóvenes menores de 30 años que tengan el pelo con una cantidad de canas que a lo mejor es demasiado grande para su edad, ¿no? Y te estarás preguntando por qué sucede esto exactamente. Pues hoy vamos a hablar de nutrición y las canas. Y vamos a hablar en primer lugar de por qué aparecen las canas. Obviamente el primer factor es la edad, pero aparte hay distintos factores que pueden influir en que aparezca más pronto o más tarde, o en que algunas personas pues aparezca en mucha cantidad y en otras, aunque tengan una edad avanzada, pues no aparezca tanto. Y aquí tenemos la genética, obviamente, es de los principales factores, pero después también puede estar el estrés oxidativo y el estrés en sí y todos los factores que puede desencadenar en el organismo. Aparte también tenemos que el tabaco y otros tóxicos también pueden influir en la aparición de canas y otros factores como por ejemplo la exposición ultravioleta. Y volviendo al tema del principio, vamos a hablar del encanecimiento prematuro que se da en personas jóvenes en un rango entre 20 y 30 años y normalmente está asociado en gran medida con déficits nutricionales, pero también se puede dar por otros factores que se encontrarán entre todo lo que hemos comentado anteriormente, además de la nutrición. Y ahora vamos a pasar a explicar a nivel biológico cuál es la molécula que se encarga de la pigmentación del cabello. Y obviamente tenemos que es la melanina, que seguramente ya la conoceréis, pero tenemos aquí que hay dos tipos de melanina en el cabello que dan lugar a dos tipos de pigmentaciones. Y tenemos la eumelanina, que da lugar a tonos negros y marrones, y la feomelanina, que da lugar a tonos rojos y amarillos. Teniendo en cuenta que es la melanina el producto final que produce la pigmentación del cabello y que parte de la tirosina, que es un aminoácido, podemos pensar que los nutrientes que contribuyan en este camino desde la tirosina hasta la melanina y no estén, haya una falta de ellos, pues producirán que no se produzca tanta melanina o a lo mejor haya un fallo en la síntesis de esta y por lo tanto pueden tener relación con el encanecimiento prematuro. En primer lugar, y como nutriente principal que puede influir en el encanecimiento, tenemos el cobre, que actúa como cofactor de la tirosinasa. Es decir, que si no está este nutriente, esta enzima no puede actuar sobre la tirosina y hacer su función correctamente. Por lo tanto, lo necesitamos en la melanogénesis para que se pueda producir correctamente la melanina. Y aparte de esto, también regula el estrés oxidativo. Por lo tanto, es otro factor más que influye en el encanecimiento y que si no está el cobre, pues también es posible que este estrés oxidativo sea más dañino. Y en segundo lugar tenemos el hierro, que aumenta la expresión de genes relacionados con la melanogénesis y por lo tanto, si falta, pues también puede fallar la melanogénesis. Y tenemos que aumenta la expresión de genes como la tirosinasa relacionada con la proteína 1, la dopacromotautomerasa y la proteína melanosomal. Y al igual que el cobre, el hierro también tiene un papel en la oxidación dentro de los melanocitos y por lo tanto también influirá su falta en este aspecto. Y ahora vamos a hablar de dos vitaminas B que también tienen influencia en el encanecimiento prematuro y en primer lugar vamos a hablar de la proteína B12. La proteína B12 actúa como cofactor de la metionina sintasa que transforma la homocisteína en metionina. Por lo tanto, si esta enzima no funciona bien porque no tiene como cofactor la vitamina B12 que influye y ayuda en el proceso, lo que tenemos es que se va a empezar a acumular homocisteína. Y la homocisteína produce un aumento del estrés oxidativo que, como hemos visto y hemos estado viendo a lo largo del vídeo, también tiene una influencia en la aparición de canas dentro del melanocito. Por lo tanto, lo que tenemos es que también es una vitamina muy necesaria para que no aumente el estrés oxidativo. Por último, tenemos la proteína B9 que, al igual que el hierro, regula genes melanogénicos. Y también tenemos que si existe deficiencia de la vitamina B9, aparte de que no se van a expresar igual estos genes, también se produce una disminución del oxígeno en los folículos.
Por lo tanto, todo esto va a influir también en el encarecimiento prematuro. Y como siempre, me gusta analizar, desde mi opinión también, todo lo que hemos visto a lo largo del vídeo, que es una visión objetiva. Pues ahora habría que ponerlo en el contexto de una persona normal, ¿no? Imagínate que tú tienes 25 años y ya tienes el cabello pues con una cantidad de canas que dices, ostras, pues parece que a lo mejor este nivel de canas lo podría tener con 50 años, pero no a esta edad. ¿Por qué me pasa esto? Y te pones a suplementarte con cobre, con hierro y con vitamina B12, pues igual esto no lo tienes que hacer porque primero tendrás que ver si tienes un déficit, digo yo. Igual sí que puedes, en caso de que tuvieses un déficit, aparte de suplementación, tienes que el cobre está en fuentes de alimentos como por ejemplo los frutos secos, sobre todo las nueces o el chocolate negro y también el marisco, pues también podrías a lo mejor cambiar un poco la alimentación, pero sin saber si tienes un déficit, solo viendo el cabello con más canas de lo habitual, empiezas a suplementarte y a comer alimentos que tienen estas fuentes de vitaminas y minerales, no tendría ningún sentido, sobre todo si te suplementas en exceso, que también puede suponer cierta toxicidad en algunos casos. Así que lo que digo siempre, que hay que analizar el caso y pensar con la cabeza antes de hacer ninguna locura. Y como hemos dicho, el encanecimiento prematuro es multifactorial. No porque tengas entre 20 y 30 años y tengas más canas de lo normal y te pase esto, se debe exclusivamente a factores nutricionales, sino que a lo mejor todos estos factores, sobre todo también la genética, puede influir en que te estés pasando esto sin que tengas ningún déficit nutricional. Y con este análisis terminamos el vídeo. Pero antes me gustaría saber, lo puedes dejar en los comentarios, si conoces a alguien o incluso tú mismo que esté pasando por encanecimiento prematuro. Y si es así, si se han hecho análisis, si tienen alguna deficiencia o están siguiendo algún tipo de tratamiento en concreto, incluso si esto es posible que se haya revertido en estos casos que hay déficit nutricional. Sería bastante interesante conocerlo. Así que si os gusta este tipo de información curiosa y queréis aprender sobre nutrición y datos de este estilo, pues me podéis seguir, le podéis dar like y lo podéis compartir. Así que nos vemos en próximos vídeos.